Voces del Sur. Ya estamos también en el teléfono con la economista Caterina Izaguirre para poder conversar sobre esta controversial norma del sistema de pensiones. Economista Caterina, muy buenos días, bienvenidos a Voces del Sur por Radio Taqui Huancavelica. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana. Economista, bueno, esta ley ha sido muy cuestionada en esta semana luego de la promulgación por el Ejecutivo. Quisiéramos que nos explique un poco más a quiénes afecta esta reforma del sistema de pensiones. Sí, bueno, en efecto, esto ha sido parte de una discusión extensa en los últimos meses que lamentablemente ha finalmente sido aprobada tanto desde el Congreso como ahora promulgada por el Ejecutivo, y el impacto en verdad es a todos los ciudadanos, ¿no? Y de hecho hay un impacto mayor a los ciudadanos más jóvenes, a quienes somos menores de 40 años. ¿Por qué? Porque sabemos que las pensiones, lamentablemente el sistema de pensiones que ha tenido tiene en la actualidad muchas fallas, tanto el sistema de AFP, ¿no es cierto?, que ofrece finalmente pensiones muy bajas al final en la edad de jubilación a los trabajadores peruanos, y esto está asociado también a los altos niveles de informalidad laboral que enfrentamos los ciudadanos en el Perú, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, de esta nueva ley es que se prohíbe a todas las personas menores de 40 años, a partir de la entrada en vigencia de ley, que puedan retirar el 95.5% de sus AFPs una vez que lleguen a edad de jubilación. Esto ha ocurrido en la actualidad con la mayoría de personas en el sistema de AFPs que ya se van a jubilar, ¿no? Que terminan retirando este 95.5% porque evidentemente las pensiones que les ofrecen las AFPs terminan siendo muy pequeñas, ¿no? Y prefieren retirarlo y a partir de eso gestionar su dinero, armar de repente algún emprendimiento. Eso se elimina y los jóvenes, como mencionaba, menores de 40 años, cuando se jubilen vamos a tener que vernos obligados a elegir entre una pensión programada o una pensión hasta que vitalice, ¿no? Hasta que terminemos nuestro periodo en la vida, ¿no? Y con los montos bajos que finalmente termina ofreciendo la AFP, esto realmente resulta preocupante, ¿no? Porque les brinda a ellos el margen de quedarse finalmente con nuestras pensiones. Sí, pues, como usted lo ha mencionado, afecta a los jóvenes menores de 40 años. Y también ahora a partir de los 18 años también van a estar obligados a pertenecer a un sistema de pensiones. ¿Y qué pasa si no eliges, en este caso, por ejemplo, a una AFP? Obligadamente estás afiliado a la ONP, economista. Así es, con este nuevo cambio también todos los jóvenes al llegar a la edad de 18 años van a estar obligados a estar o en la ONP o en la AFP, ¿no? Entonces, de alguna forma se obliga a tener que estar en los márgenes de un sistema de pensiones. En general, la apuesta, evidentemente, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía y en general desde una mirada responsable, es que todos podamos estar contribuyendo a nuestras pensiones hacia el futuro, ¿no? El problema en el caso peruano es que la forma en la cual están organizadas estos sistemas no ha venido funcionando, y como mencionaba, esto está vinculado a los altos niveles de informalidad finalmente, ¿no? Uno de los elementos también que está en esta nueva ley es una pensión mínima de 600 soles, tanto en la ONP como en las AFPs, pero en el caso de las AFPs, por ejemplo, está condicionada a que aportemos por un año entero, por 12 meses enteros por 20 años, ¿no? Entonces pensemos cuántas personas en el Perú tienen un trabajo formal que les permita aportar por 20 años consecutivos. Probablemente va a ser muy poco porque hay muchos peruanos que trabajan como independientes, que trabajan por recibo por honorarios o por proyectos pequeños, ¿no? Entonces, realmente con ese afán que ha tenido el fujimorismo de hacer este cambio en el sistema de pensiones, no responde a las realidades de los peruanos y el sistema laboral, ¿no? Que tenemos muchas complicaciones y que en general organismos multilaterales han señalado que la calidad del empleo en el Perú es de las más bajas en toda América Latina, ¿no? Entonces, hay un problema así por resolver, hay que mejorar el sistema de pensiones, pero esta receta lamentablemente solo apunta a fortalecer a las AFPs, ¿no? Que sabemos que están muy desacreditadas y que incluso como sistema donde nació en Chile ha tenido muchas limitaciones, ¿no?
y muchas críticas. También, economista, se establece, como usted ha mencionado, una pensión mínima de 600 soles. ¿Y cómo va a ser, en este caso, la edad de jubilación? ¿Se mantiene los 65 años? Sí, se ha mantenido la edad de jubilación en las normas. Más bien lo que se ha subido es la edad de jubilación anticipada, que era una opción también que existía previamente. Otro de los elementos, por ejemplo, que causa preocupación en esta ley está asociada a la pensión por consumo, porque han hecho, claro, varias modificaciones y están estructurando ahora el sistema en 4 pilares, y en ese sentido, todo lo que los peruanos consuman, por ejemplo, a través de comercio formal que tenga una boleta electrónica, el 1% con un tope de hasta 412 soles al mes iría hacia las AFPs, ¿no? Ahora, esto ha sido observado porque en verdad ese dinero está yendo al IGB, ¿cierto? A los impuestos que pagamos los peruanos y que el Estado debe gestionar para poder brindarlo hacia las regiones, hacia los servicios, los ministerios, ¿no? Ahora va a ir a las pensiones, pero que en verdad es a las AFPs, y encima, por hacer ese traslado, las AFPs van a cobrar comisiones. Entonces realmente pues se les está otorgando los impuestos de todos los peruanos a las AFPs, ¿no? Entonces que ahí se nota con más claridad esta intención de alguna forma reflotar a las AFPs, ¿no? Ante el descrédito de la ciudadanía que se han ganado, ¿no? Muy buenos días, abogada Caterine. Quería consultarle sobre esto que indica la ex congresista Indira Wilca. Con solo 38 votos a favor, sin quórum suficiente, el fujimorismo acaba de forzar la aprobación de su proyecto de ley de pensiones. ¿Será posible la derogación, declarar inconstitucional esta norma por esos procedimientos, además que no ha sido consultado con la ciudadanía, los sectores afectados con esto? Sí, buenos días, muchas gracias por la pregunta. Es lamentable, ¿no? Porque la cantidad de votos a favor ha sido mínima, ¿no? Y lo que está haciendo el Congreso es imponer su agenda, ¿no? Específicamente esta propuesta sabemos que viene desde la Comisión de Economía, que ha sido discutida bajo la presidencia del fujimorismo, ¿no es cierto?, en la Comisión de Economía, y lamentablemente, por como vemos la situación política, va a ser muy complejo que pueda ser derogada. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, que inicialmente veía con preocupación esta propuesta, luego simplemente ha promulgado la misma, ¿no? Yo creo que los peruanos tenemos un listado extenso de políticas que este Congreso y este gobierno ha dejado pasar, ¿no es cierto?, y que lamentablemente solo perjudican a la ciudadanía, ¿no? Una vez que, y estoy segura que logremos recuperar una democracia real y que podamos efectivamente hacer que la ciudadanía pueda ejercer su derecho democrático, ¿no es cierto?, esperemos que pronto habrá que reconstruir y habrá que incorporar, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones entre uno de esos elementos de agenda frente a los cuales tenemos que volver a trabajar, ¿no? Porque también sabiendo qué ocurre con el Tribunal Constitucional y cómo muchas veces ha jugado en pared con el Congreso, lamentablemente sería muy difícil que se declare inconstitucional, ¿no? Asimismo, nos gustaría nos ayude a analizar este caso cuando falleció un hijo de unos padres, dejó 85,000 soles en su fondo de AFP. Ahora, papá y mamá, que son los derechohabientes, ambos de 70 años, reciben una pensión de 5 soles. Estos casos se dan, abogada Caterine, ¿y acaso no es un atentado realmente a derechos fundamentales de que se tenga esa cantidad, esa suma en pensiones en nuestro país? Y si esto ocurre también en otros países, ¿o es que tenemos que apelar al derecho internacional para que las pensiones en nuestro país no sean de esta suma, pero además que llegan realmente a la indignación? Te escuchamos, abogada. Sí, bueno, es terrible, ¿no es cierto? Y es la realidad que lamentablemente viven muchas familias, ¿no? Siendo el caso de 5 soles, pero a muchas personas, y es por eso que más del 97% de peruanos que están afiliados a AFP y que llegan a edad de jubilación, deciden retirar todo su fondo.
y es por eso que en ese contexto que hemos tenido de pandemia, de crisis económica que sigue vigente hasta ahora, la mayoría de peruanos ha optado por ir retirando sus fondos de la AFP, porque los peruanos sabemos y vivimos esa realidad que tú has presentado a través de este ejemplo. Lamentablemente, la forma en la cual se gestionan las pensiones, tanto en el Perú como en Chile, bajo este modelo de AFP, termina siendo bastante indolente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eso? Más que árbitros internacionales, lo que necesitamos es una reforma integral que nazca desde el Perú y que responda a las características de finalmente nuestro país. Ahora, un sistema contributivo mensual y además asociado directamente a tu salario, tendría sentido, tiene sentido en una economía tan informal, ¿no? Entonces, sí es necesario pensar en mecanismos contributivos multipilares, pero habría que organizar eso, no pensando en favorecer a un conjunto de empresas privadas que actúan incluso de forma oligopólica, ¿no? Porque son 4 AFPs las que se hacen cargo finalmente del sistema privado de pensiones, ¿no? Aunque en teoría con esta propuesta van a ingresar también los bancos y las cajas de forma secuencial, pero finalmente es necesario pensarnos también cómo armamos un sistema de pensiones justo y que responda a las características del mercado laboral peruano, que hay que mejorar, pero que en la práctica ahora lamentablemente es muy inestable. Lo que se avisora, economista Catherine, es que las personas huyan más de hacer aportes probablemente y por otro lado que quienes lo hagan no tengan garantizado la pensión y sea asumida por el Estado, es decir, vamos a tener más costos. ¿Cuál sería un adecuado sistema y cómo impulsarlo desde las juventudes que van a ingresar a trabajar y que probablemente sean afectadas con esto? Claro, es necesario una discusión ciudadana para identificar conjuntamente la necesidad para el ahorro en nuestra edad de jubilación, ¿no? Y en ese sentido los aportes deberían ser voluntarios bajo incentivos, ¿no? Está bien ampliar el mercado y que sean también las cajas, que sean también los bancos, los mecanismos de incentivos para que los peruanos que tomamos decisiones racionales todo el tiempo, ¿no? Y que pensamos en nuestro futuro, evidentemente podamos, a través de los mecanismos en los que nos generamos ingresos en la actualidad, comprometernos bajo incentivos que pueda generarnos el Estado y el sector privado, ahorrar, ¿no es cierto?, de forma mensual, teniendo en cuenta que, como mencionaba, el sistema laboral, y mucho más para los jóvenes, no es un sistema formal con un contrato estable, pues, ¿no? Entonces, hay que organizar, y por eso es tan importante este diálogo entre el sector público, el sector privado y finalmente la ciudadanía, para concientizar a los jóvenes de edad, incluso desde la edad escolar, ¿no es cierto?, de la necesidad, de la importancia de tener este ahorro hacia nuestro futuro y que esto nos pueda generar la tranquilidad de vivir nuestra edad de jubilación en las mejores condiciones, ¿no? Ahora, las pensiones que están asociadas al Estado, como por ejemplo ahora la pensión 65, cumple un rol importante también porque hay muchas personas que tienen trabajos no reconocidos en la sociedad. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de las amas de casa, ¿no es cierto?, del trabajo del cuidado. Personas que han trabajado durante toda su vida, pero es trabajo en el hogar y que al llegar a una edad de jubilación no tienen muchas veces los recursos, los ingresos, porque no reciben una pensión, porque no trabajaron en el mercado formal, y es también importante que el Estado garantice un reconocimiento por el trabajo que ellas realizaron a través de una pensión. Esto pasa en otros países del mundo y es importante también esa contribución del Estado, ¿no? Evidentemente que no sea el 100%, que no sea todos los ciudadanos, pero que también haya cierto nivel de reconocimiento a la labor que realizan las mujeres y que lamentablemente es invisibilizado por la forma en la que se organiza nuestra sociedad. Sí, bueno, muchísimas gracias, economista Catherine. Seguramente más adelante también vamos a estar conversando sobre otros temas que interesa a la ciudadanía. Gracias, aquí en Voces del Sur.